Buenos días a todos, bienvenidos al espacio devocional de la comunidad contigo. Vamos a, como siempre, orar para pedirle a nuestro Señor que nos hable y nos guíe en este tiempo devocional. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti en dependencia tuya, Señor, para escuchar tu voz al leer la Biblia en esta mañana, y te pedimos que tú puedas guiar nuestra lectura y con tu Espíritu Santo hablarnos y ayudarnos a entender lo que tú quieres decirnos, Señor. Guía también nuestros pensamientos y reflexiones acerca de tus escrituras. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy, ya muy cerca de la celebración de la Navidad, estamos en el último video devocional de este año. Después de este video vamos a tomar un descanso hasta ya mediados de enero. Entonces, ya que este es el último devocional de la comunidad contigo del 2023, y ya en pocos días celebraremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hoy quiero aprovechar este espacio para poder reflexionar acerca de la Navidad. Con mi familia tenemos una tradición. Cada 25 de diciembre por la mañana, antes de abrir los regalos y tener nuestro desayuno navideño en familia, nos sentamos juntos para leer la historia de la Navidad, para orar y para reflexionar acerca de esta historia. Entonces, hoy quiero que juntos en este espacio devocional de la comunidad contigo podamos hacer eso. Quiero que leamos la historia de Navidad, reflexionemos acerca de ella y oremos al respecto. Entonces, por favor, acompáñenme en sus Biblias. Vamos a leer el Evangelio según Lucas, el capítulo 2. Y en esta mañana vamos a ver los versos del 1 al 20. Lucas capítulo 2, versos del 1 al 20. La palabra de Dios dice así. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, y el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando a Dios y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Este es un pasaje con un gran contraste. Por un lado, vemos el gran poder de Dios, y por otro lado, vemos en las circunstancias y las personas de este pasaje debilidad, sencillez y humildad. Quiero que reflexionemos acerca de este contraste. Primero, reflexionemos y pensemos acerca del gran poder de Dios. Dios es tan poderoso que lo vemos en este pasaje moviendo los acontecimientos mundiales de tal manera que sus propósitos se cumplan. El edicto de César Augusto para que se realice el censo en todo el mundo habitado
el movimiento masivo de personas que viajaban y se dirigían todos a sus ciudades para inscribirse para el censo, el cumplimiento de los días del alumbramiento de María justo durante este tiempo, cuando ella y José se encontraban en Belén para el censo. Todos estos acontecimientos no son hechos aislados, que de casualidad resultaron en el nacimiento de Jesús en Belén, no, sino que como un cuidadoso arquitecto, vemos que Dios está aquí moviendo las piezas y acomodando todo lo necesario y todos los acontecimientos para que se cumplan sus propósitos y sus planes divinos. Y aquí viene la segunda parte entonces de este contraste que les decía, y es la debilidad, la sencillez y la humildad de las circunstancias y de las personas dentro de estos grandes acontecimientos que estamos viendo. Si Dios, como cuidadoso arquitecto, está moviendo cada pieza y cada acontecimiento en este pasaje, ¿por qué no planeó las cosas para que este nacimiento sea tal vez más fácil, o tal vez hasta podríamos decir más digno de la realeza? Porque después de todo estamos hablando aquí del nacimiento del Dios hecho hombre, el nacimiento del Rey Supremo de todo el universo. John Piper, en su libro Buenas Nuevas de Gran Gozo, le da en el clavo de este asunto al decir lo siguiente. Permítanme leerles las palabras de John Piper. Él dice: se pensaría que si Dios gobernara el mundo de tal manera que utilizara un censo de todo el imperio para traer a José y a María a Belén, por seguro pudiera haber reservado una habitación de hotel. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Acaso se olvidó Dios de hacer la reserva en el hotel para José y para María? No, sino que encarnarse en un bebé, envuelto en pañales, ser puesto en un comedero de animales por no haber espacio en el mesón, no fue un descuido, sino que fue una decisión voluntaria del Dios soberano. El gran Dios todopoderoso escogió la debilidad voluntariamente. Escogió la sencillez y la humildad para llevar a cabo sus grandes planes. Y esto mismo puede verse en la siguiente parte del relato de Lucas 2, cuando un ángel del cielo anuncia el nacimiento de Jesús y una multitud de los ejércitos celestiales alaban a Dios en un gran despliegue de gloria y resplandor. Vemos grandeza y poder. Pero ¿quiénes fueron los receptores de este anuncio? No fueron grandes monarcas ni personas poderosas, sino que sencillos pastores que estaban cuidando sus rebaños en el campo durante las vigilias de la noche. Si Dios es tan poderoso como para mandar una multitud de los ejércitos celestiales para que den un glorioso concierto en las vigilias de la noche, ¿por qué hacerlo frente a unos cuantos pastores? ¿Acaso se olvidó Dios reservar el Coliseo romano? ¿Acaso no sabía dónde se encontraban las ciudades capitales y los palacios donde vivían las personas más influyentes de la época para dar el anuncio de los ángeles? Así como el nacimiento humilde, esta también fue una decisión voluntaria. No fue un descuido de Dios, sino parte de sus planes. El glorioso Dios escogió a personas humildes para llevar a cabo sus grandes planes. El poder de Dios en la debilidad es uno de los grandes temas de la Navidad. Y no solo de la Navidad, sino también de todas las Escrituras. Aún la más grande victoria de Jesús, la salvación de toda la humanidad, no fue ganada a través de un despliegue de poder militar o de pompa real, sino que fue obtenida a través de la debilidad, en la muerte de la cruz. Esta Navidad, entonces, recordemos lo siguiente: recordemos que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. O podemos decirlo también en otras palabras: el poderoso Dios voluntariamente escoge la debilidad
para cumplir sus grandes propósitos. En esta temporada, entonces, hagamos una pausa para primero reconocer nuestra debilidad y confiar en que Dios está moviendo sus planes hacia adelante en Jesucristo. Y también hagamos una pausa para animar a aquellos que sufren, para levantar a los débiles y para recordar que es en la debilidad y el sufrimiento donde el poder de Cristo se perfecciona. Y quisiera que terminemos esta reflexión devocional de hoy leyendo las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, versos del 9 al 10. Y no solo leer estas palabras, sino que más bien convertirlas en una oración a Dios. 2 de Corintios 12, 9 al 10. Voy a leer la primera parte del versículo 9 y después de la segunda mitad del versículo 9 hasta el 10 vamos a hacerlo en forma de oración. Dice así: Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Oremos. Por tanto, Padre Celestial, con muchísimo gusto nos gloriaremos más bien en nuestras debilidades, para que el poder de Cristo more en nosotros. Por eso nos complacemos en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. En el nombre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo oramos. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga y feliz Navidad.